Mónica Vasconcelos. Buenos días, tardes, noches a todos los que nos sigan en nuestra transmisión en streaming a través de cualquier lugar de este atribulado planeta. Sé que en un país como el nuestro, en el que prácticamente es muy extraño encontrar espacios públicos en donde se dé cotidianamente la interpretación en lengua de señas o donde no hay en la mayor parte de los espacios públicos rampas ni señalización para los débiles visuales o para las personas ciegas, y en los lugares en los que hay, estos constituyen verdaderas islas porque el resto de las aceras son trampas particularmente nefastas para los ciegos o las personas con problemas motrices. Puede parecer en un país como el nuestro un verdadero lujo hablar de arte y discapacidad, como lo puede parecer en sí mismo hablar de discapacidad en un país en donde existen las condiciones que existen para más del 50% que viven por debajo de las condiciones de pobreza. Sé también que hablar de arte y discapacidad puede verse de alguna forma como reiterar un estigma, reiterar una manera de discriminar, reiterar una segregación, porque entonces se valora a los artistas por su discapacidad y no por ser artistas. Por eso, porque sé todas estas cosas, me parece que es importante que un esfuerzo como el que estamos realizando el día de hoy, y me toca a mí dar las palabras de inauguración o formar parte del panel en donde se le inaugura, me parece que es un esfuerzo que debe verse desde una perspectiva histórica. Es un esfuerzo pionero, es un esfuerzo que tiende a hacernos ver la norma de una forma diferente, y es un esfuerzo que nos obliga a desnormalizar nuestra mirada, es decir, a mirar las cosas que cotidianamente vemos y no vemos, a recapacitar sobre ellas. Este esfuerzo está, me parece, inscrito en una acción política que tiende a poner en tensión, a poner en la discusión pública dos características fundamentales de nuestro país: la desigualdad y la diversidad. No hace falta moverse mucho para encontrar cómo este país es a un tiempo mega diverso en todos los sentidos, diverso en su diversidad biológica, diverso en su diversidad cultural, y es también un país profundamente desigual. Es un país que no ha sabido reconocer a su diversidad, y es un país en donde la diversidad genera también desigualdad. Es un país en donde no se reconoce más que de manera nominal la diversidad lingüística, y desde hace creo que menos de una década, dentro de esa diversidad lingüística se reconoce a la lengua de señas mexicanas, que la lengua de señas mexicana
que ahora están interpretando. Es un país en donde no se ha sabido atender a su diversidad, y en ese sentido me parece que un esfuerzo como el que se está realizando en este momento por iniciativa de Benjamín Mayer y de Beatriz es y del instituto, es un esfuerzo que debe recuperar una mirada política más allá del arte y más allá de la discapacidad. Es un esfuerzo que nos permite mirar nuestra diversidad y reconocer en el arte una forma de explorar las diferentes capacidades y de convertir a cada uno de las personas en un sujeto. Convertir a una persona en un sujeto es reconocerla como un interlocutor, reconocerle su espacio de desconocimiento de él mismo y su espacio de reconocimiento de él en el diálogo con el otro. Hace unos minutos hablaba con Benjamín de un festival que se hace año con año en Londres, en donde es un festival de arte y discapacidad. Y hablábamos como en Londres muchos de los artistas que participan en ese festival, pues en realidad tienen obras, y particularmente en las artes escénicas, que se pueden presentar en cualquier lugar y en cualquier espacio y son consideradas simplemente como arte. No se necesita tildar de arte realizado por artistas con alguna discapacidad. Me parece que esa es una construcción, es un esfuerzo que se ha hecho, un esfuerzo que ha hecho toda una sociedad por reconocer de entrada la diversidad, las enormes esfuerzos que tiene, esfuerzos económicos y esfuerzos jurídicos por reconocer los derechos de cada persona para poder desarrollarse, que tienen dimensiones pues físicas, desde hacer una rampa hasta poner y pagar a un intérprete, y es un esfuerzo por abrir espacios para la discusión sobre la supuesta normalidad y para también el, las diferentes capacidades. Espero que estas jornadas sean una suerte de hito que nos permita que en 10, 20, 30 años todas las personas que tienen alguna discapacidad puedan encontrar en diferentes espacios públicos un lugar para su desarrollo cultural, social, intelectual, y puedan también encontrar en el arte una forma de manifestarse y de explorar su realidad y la nuestra. Para esta biblioteca, que se precia de no solo ser un espacio donde se acumula y pone a disposición información y conocimiento, sino de ser un espacio que genera el reconocimiento de diferentes saberes y es un espacio en donde se anima la discusión pública, es un enorme gusto y una satisfacción ser
una sede de estas jornadas y le agradezco mucho a Tania, a Beatriz y a Benjamín la posibilidad de abrirles este espacio, y a todos ustedes también les agradezco su asistencia y su escucha. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Daniel por las palabras, y antes que nada pues a 17 Instituto de Estudios Críticos por siempre inducirnos, convocarnos a pensar cosas importantes, tan importantes como esta que estamos pensando ahora. Me gustaría agradecer muy especialmente el acompañamiento de este proceso tan importante de Beatriz Miranda y Paloma Oliveira, que es curadora y museógrafa del Laboratorio Arte Alameda, y quien ha sido la principal motivadora y agitadora para que este tipo de cosas estén sucediendo de manera muy importante en el laboratorio. Quisiera también agradecer a el Comité para un Museo Más Amigable, que Paloma ha ido armando junto con Beatriz, y un comité que nos ha dado de las satisfacciones y de las diversiones más increíbles en el espacio, desde poder, por ejemplo, probar una rampa que, bueno, si el mundo actual es un mundo complejo en términos de accesibilidad, evidentemente el siglo XVI pues lo era mucho más, y el templo que habitamos es muy complejo para ser transitado por personas que tienen problemas de movilidad. Pero este comité no nos ha ayudado solamente en recomendarnos cosas asociadas con movimientos, sino también con muchas otras cosas, y se ha fusionado con la vocación del laboratorio y con intereses muy del presente de nosotros, que tienen que ver, por ejemplo, con la pregunta por la percepción y las grandes transformaciones que han sucedido en el museo en estos últimos tiempos, y eso cómo se relaciona con la percepción, cómo se relacionan las obras que retan o que generan desafíos a la percepción de nuestra especie de distintas formas, y eso cómo lo hilamos con un comité precisamente dedicado a cuestiones que tienen que ver con personas que tienen alguna discapacidad. La gente que está en este comité son Sara Villanueva, Oriol, Jorge Grajales, Mateus Nelsen, Gonzalo de la Fundación Concepción Beistegui, y como les decía, Beatriz Miranda, y es un comité en el que estamos pues muy involucradas y muy comprometidas, y también teniendo unos momentos que creo que van a ser sobre todo ricos para el Laboratorio Arte Alameda, en términos de que nuestros intereses están puestos en los cruces de conocimiento y el conocimiento sobre el cuerpo, y sobre todo una de las grandes preguntas, y que para mí este coloquio y estos días que vamos a estar aquí reunidos será como uno de los intereses, que es si el museo cuyo origen, digamos, o en cuyo origen o cuya gestación está también la noción de patrimonio, y que consigna prácticamente el saber, y ha tenido un rol tan importante justamente en la normalización de la manera en que concebimos nuestros sentidos, su interacción, y lo que es y lo que no es normal. Cómo es precisamente que este espacio, el museo, da la bienvenida de nuevo al cuerpo, y esa es una de las investigaciones que estamos realizando en este momento, y pues agradezco muchísimo la oportunidad de participar en este proyecto para continuar aprendiendo sobre estas líneas. Muchas gracias. Pues muy buenos días, seré muy breve. Para 17 Instituto de Estudios Críticos es realmente un honor, es un orgullo pues poder contar con las colaboraciones de la Biblioteca Vasconcelos, del Laboratorio Arte Alameda, del Centro Cultural Brasil-México,
del British Council también México, con quienes organizamos en este mismo recinto la entrega del doctorado honoris causa a Evelyn Glennie, que por motivos de organización tuvo que programarse en fechas previas. Pero bueno, realmente tiene una gran importancia y nos sentimos particularmente agradecidos por el hecho de que instancias tan importantes de la Secretaría de Cultura pues tengan la sensibilidad, la apertura, la inteligencia de acoger, de potenciar estos temas por la importancia enorme que tienen y que ya fue descrita. Muy brevemente quiero subrayar algo que he venido mencionando, y es que la pregunta por la creación desde y con la discapacidad, un término que con Beatriz Miranda hemos propuesto poner siempre entre comillas. La creación desde y con la discapacidad tiene una relación esencial con las grandes interrogantes de nuestros tiempos convulsos, porque nos permite articular las posibilidades de inventiva personal y colectiva en respuesta justamente a esa adversidad y a la incertidumbre. Es decir, son una instancia que nos impulsa a la invención, a la reformulación de literalmente de cómo estamos parados, cómo caminamos en este mundo y cómo podríamos mirarlo desde otros ángulos que nos permitan hacer camino. Quiero celebrar mucho el arribo de este coloquio, por el cual he visto a Beatriz Miranda trabajar tanto, a la par efectivamente de Paloma Oliveira. Quiero agradecer muy especialmente a los equipos de todas las instituciones involucradas, a mis compañeros del Instituto 17, a todo el equipo de la biblioteca, al equipo del Laboratorio Arte Alameda y también al equipo del Centro Cultural Brasil-México. Hay realmente un enorme trabajo detrás de esto, todos trabajamos en circunstancias apresionadas y realmente la magia de poder concretar la ocasión pues se debe a la sincronía y a la disposición mostrada por todas las partes. Entonces, muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar aquí en este inicio y por dar escucha, como decía Daniel, a lo que seguirá. Gracias. Bueno, muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros tan temprano en la mañana. No me voy a alargar porque luego tenemos ya una presentación un poquito más formal donde les vamos a contar de dónde surge este coloquio, por qué surge el coloquio y los diálogos que se han ido construyendo que tienen mucho que ver con el contenido que va a tener este coloquio. Solamente agradecer a los y las artistas que nos han acompañado, incluso en la imaginación del coloquio mismo, y que ya veo que están llegando por aquí. Está Carmina, está Ana, está Aidan, quien nos acompañará en unos momentitos, y pues invitarles a ustedes a que no se pierdan la línea que va siguiendo el coloquio el día jueves, viernes y sábado. Y también invitarles a que por favor contribuyan con sus comentarios, con sus observaciones, con las ideas que se vengan y las preguntas que surgen. Y finalmente, pues agradecer nuevamente a la Biblioteca Vasconcelos, a Daniel, a Tania, a Benjamín, a Ana Duarte del Centro Cultural Brasil y también al British Council por la compañía, y sobre todo a mi compañera de fórmula que ha sido desde hace un tiempo, Paloma Oliveira, que es la museógrafa del Laboratorio Arte Alameda, a quien también escucharemos en una de las mesas. Invitarles a disfrutar del coloquio y también acercarse en cuanto les sea posible a conversar con los y las artistas que les podrán hablar un poquito más de por qué el coloquio tiene ese nombre. Muchísimas gracias y pues como dicen en los Juegos del Hambre, que comiencen los juegos. Muchas gracias.
¿Quieres? ¿Podemos correr el video? Pedro Miranda. Digo, el único aporte que puede haber de la discapacidad a mi trabajo quizás es esta cuestión multisensorial, que tampoco creo que sea exclusiva de los artistas con discapacidad, porque al final de cuentas las artes plásticas son precisamente multisensoriales. Entonces no creo que exista para nada un aporte de mi discapacidad hacia mi quehacer artístico. Es más bien el quehacer artístico el que ha aportado hacia mi vida con discapacidad, porque estudiando artes me he dado cuenta que la vida o el modus vivendi de los discapacitados, que se sienten totalmente independientes, está lleno de tabús, de prejuicios y de conceptos erróneos sobre la multisensorialidad. Entonces la discapacidad no aporta mucho, por lo menos en mi caso. Aporta más el arte dentro de mi vida. Ana García. Como un lugar común cuando se habla sobre discapacidad es que normalmente la gente cuyos cuerpos no son atravesados por la discapacidad lo piensa como una deficiencia, ¿sabes? Como una falta de dificultades. Y pues sí, creo que sí hay dificultades y todo, pero creo que para las personas con discapacidad hay ciertas cosas que son normales, y creo que aquí el debate debería ser más hacia cuestionar esta normalidad, que es más bien una normatividad, en vez de querer hacer traducciones que a fin de cuentas pierden algo justo en este proceso de intentar hacer algo igual, pasarlo igual de una corporalidad a otra, cuando en realidad debería ser un poco más una adaptación, o como buscar una parte media en la que puedan convivir estas diferentes condiciones, estos diferentes cuerpos, estas diferentes formas de hacer cosas, de percibir y de ser percibidos. Carmina Hernández. Yo siempre he sido una artista más allá de la discapacidad, no la niego, pero mi obra se sostiene sin que tenga que decir que tengo discapacidad. Para mí es una característica de toda mi persona, pero no la única ni la más importante. Tal vez sí es la que más llama la atención, pero soy Carmina, no soy solamente alguien con discapacidad. Es como en una escuela a un niño ciego lo nombras por su nombre, no lo nombras como el niño ciego, sino como Juan. Suyan Matos. Eu sou discapacitada, eu tenho uma discapacidade física e auditiva, né? Inclusive, eu não me considero deficiente de nada, porque todo mundo é deficiente. E todas as minhas obras, nesse projeto do Carta Obra, eu trabalhei com um bordado.
e com a cicatriz. Bom, enfim, tem a ver com a discapacidade. A cicatriz, ao mesmo tempo que ela é uma cicatriz, esse bordado que parece a cicatriz, ela também é medula, porque eu fiquei deficiente por conta de uma infecção na T12 e na C4. Então, quando eu ponho essa cicatriz, eu estou botando a minha medula. Então, ela tem também, desculpa, a obra eu fiz para o carta-obra, né? Não para uma exposição de discapacidade. Diana Cano. Yo estaba pensando las piezas, más bien en un inicio, cuando yo las estaba intentando pensar, intentando reflexionar y demás, me encontré con un montón de aparatos que lo único que hacían era corregir la vista del daltónico. Y yo no quería que mi propuesta artística se fuera por corregir o por tratar de normalizar algo que parte de una condición muy específica, y es una condición biológica que no se puede cambiar solamente porque no entra dentro de la norma social, sino más bien me interesaba que las personas cambiáramos un poco ese tipo de mentalidad, y entonces en lugar de ponerle unos lentes al daltónico para que viera como nosotros, era al revés un poco, intentar jugar con la idea de cómo es que ellos ven, o imaginarme por lo menos cómo es que ellos pudieran ver. Entonces va un poco por ahí, o sea, intentar cambiar el lugar desde el que me encuentro y pensar desde otra posición la imagen. La discapacidad para mí no significa una falla en el cuerpo, una falla en la mente, una falla en la visión, una falla en ningún otro lado, sino más bien me estaría preguntando yo por qué es que seguimos catalogando a las personas con discapacidades. ¿Por qué? ¿O para qué? Bueno, el video que ustedes acaban de ver surge en medio de la imaginación que teníamos respecto a armar una muestra de arte colectiva con artistas, entre comillas, designados como con discapacidad, aunque vamos a ver la diversidad respecto al asumirse identitariamente como artistas con discapacidad en las presentaciones que ellos tengan. Queremos agradecer a Ben Rosas, ¿verdad? A Ben Rosas, porque es la persona quien nos ayudó con este video y lo hizo fantásticamente. El video expone un poquito, o quiere abrir un poco la discusión sobre por qué el título del coloquio Arte y Discapacidad de la norma al nombre. El día lunes pasado tuvimos una rueda de prensa aquí en la Biblioteca Vasconcelos y varias de las preguntas de los periodistas que asistieron a la rueda de prensa fueron respecto a la discapacidad y respecto a por qué insistíamos en seguir poniendo el título de Arte y Discapacidad cuando en realidad el discurso detrás del instituto y de las organizaciones que hemos estado planeando este coloquio ha sido el de queremos que se vea al artista y su producción. Y pues
La respuesta para eso no es nada fácil ni nada corta. Entonces, quiero contarles un poquito sobre cómo surge la idea del coloquio, el proceso que se ha ido generando, porque es solamente a través de entender este proceso que se va a poder comprender qué es lo que buscamos y qué es los diálogos que se han dado en él, y también poder reflexionar sobre qué significa esto de pasar de la norma al nombre. Me voy a permitir leerles un poco y pues también hacerles ciertas aclaraciones en el proceso. En estos minutos quiero compartir con ustedes una especie de make-off de este coloquio. El conocer el proceso de eventos como este, cuya temática puede ser dada por entendida y acordada, ayuda a identificar posturas y flancos en el debate. En agosto del año pasado invitamos a los artistas visuales Alex de Jong de Holanda y Leticia Bullock de Canadá, ella es canadiense y israelí, a que colaboraran con 17 en lo que considerábamos el apuntalamiento teórico y estratégico del coloquio. Se iniciaron entonces una serie de conversaciones e intercambios respecto a una que era vista como dicotomía absurda: arte y discapacidad. Absurda en la medida que identificábamos el arte como lo primario y la discapacidad como aquello que no necesariamente jugaba un papel, a menos que el mismo artista así lo decidiera. La pregunta inicial principal que nos surgía era cómo poner sobre la mesa de la discusión el trabajo del artista y su recepción sin que obligatoriamente la audiencia recurriera a la pregunta, en ocasiones otra vez absurda, en otras atinada, de su discapacidad y el rol que su cuerpo biológicamente entendido tenía en ello. ¿Cómo transformar la práctica de la identificación de lo artístico con aquello normado, capacitista, con lo estéticamente normalizado en una práctica de cuestionamiento y de reflexión sobre lo subversivo que constituye la presencia del artista, entre comillas, con discapacidad en el círculo artístico? Siendo Alex y Leticia artistas ciegos, su posición sobre el arte visual, calificado como ciego también, como la fotografía de ciegos, por poner un ejemplo, era radical. Alex, por ejemplo, sostenía que en el caso de la fotografía ciega y su praxis, lo que se interroga de manera radical y permanente es la supuesta evidencia de lo visible y la relación natural establecida con él por los videntes. Nadie va a reificar fotografía oculta. No existe la fotografía ciega, sostiene Alex. ¿Hay fotografía negra o fotografía feminista?, dice él. Es especialmente esto lo que me gustaría interrogar. En cuanto a los calificativos femeninos o negros o indígenas y demás, aunque encuentro ciertas elaboraciones, como la escritura femenina, por ejemplo, bastante sugestivas, estas significan algo más distinto que debería ser considerado al momento que hablamos de arte visual ciego. De ninguna manera asombra que la fotografía ciega pueda desempeñar un papel en una especie de política identitaria. De hecho, dice Alex, rechazo la política identitaria visceral. Supongo que estarán de acuerdo en que la misma noción de fotografía, por ejemplo, es problemática, como lo es la noción de fotografía universal o universalidad. Entonces, lo que podría ser de interés en este contexto particular está en otra parte, por supuesto, y es precisamente el artista. Este tipo de planteamientos y la reflexión misma que se fue tejiendo alrededor de la planeación de este evento nos llevó a definir este como un coloquio donde más que aseveraciones y afirmaciones quedarían propuestas preguntas, cuestionamientos y la invitación siempre presente a dudar de lo ya establecido, de lo dado por hecho. Así, la dicotomía arte-discapacidad fue desde un inicio rechazada en su origen si queríamos traer al escenario al artista y a su producción. La propuesta era más bien la de dejar la puerta abierta para que el mismo artista
presente su posicionamiento siempre y cuando éste sea elaborado desde su misma creación. Es decir, queríamos trabajar con un grupo amplio de artistas donde la regla no era ser artista con discapacidad, sino que qué hace el artista, cómo lo concibe, cómo lo plasma, cómo lo circula y cómo es recibido. Muchos fueron los intercambios de ideas en esta elaboración que tuvimos, por ejemplo, con Daniel Golding, con Paloma Oliveira, con Tania. Sin embargo, la materialización de estas era bastante ambiciosa, sobre todo considerando un ámbito donde aún se pasa por alto al artista como tal y prima la discapacidad en una especie de lastimera definición. Respecto a esto, casi anecdóticamente, y pido disculpas a los colegas periodistas que pueden estar aquí, pero me ha llamado muchísimo la atención que durante estos días hemos estado dando ruedas de prensa, enviando boletines, y sobre todo en la rueda de prensa fuimos muy enfáticos en que, por ejemplo, el término discapacidad era un término político para nosotros. Lo decía incluso Ana García, una de nuestras artistas jóvenes, le decía al periodista, la palabra discapacidad, el término, el asumirme como artista con discapacidad para mí tiene una posición política. Y pedía a ella, por ejemplo, que se respetaran y se llegaran a conocer con más profundidad términos como diversidad funcional, capacidades diferentes, etcétera, pero que en este coloquio queríamos discutir este entrecomillado de la discapacidad frente al arte. Y pese a haber aclarado y haber sido muy contundentes con esto, en las notas que vinieron luego de eso encontrábamos la palabra capacidades diferentes, artistas con capacidades diferentes. Entonces, la discusión respecto a la vinculación esta del arte y la discapacidad y el tratar de, si quieren, eliminar esta posición de la discapacidad en esta construcción, por lo menos lingüística, ha estado desde el origen de este coloquio. La pregunta de, dejamos el título como coloquio de arte y discapacidad, estuvo siempre presente. Y al final decidimos conservarlo porque obviamente, si ustedes escuchan la anécdota que les cuento, pues obviamente todavía no está asumido que esta dicotomía puede ser rota, ¿no? Que puede ser quebrantada. Entonces preferimos mantenerlo así como coloquio arte y discapacidad. Y ahora les explico un poquito más por qué esto de la norma al nombre, ¿no? Lastimosamente, la falta de recursos hizo que no pudiéramos concretar aquella puesta en escena más amplia y múltiple que deseábamos de talleres, exposiciones, conversatorios, y por estos y por motivos personales, Alex y Leticia no están aquí y esperamos algún momento puedan estar con nosotros, pero nos ayudaron a marcar los objetivos de este coloquio que fueron posteriormente compartidos con la Biblioteca Vasconcelos y con el Laboratorio de Arte Alameda. Estos objetivos se podrían resumir en abrir un espacio donde permitamos lo siguiente: cuestionar la práctica de promover el arte de las personas con discapacidad y más bien promover al artista y su producción. Poner sobre la mesa de debate la libertad que el artista debería encontrar para relacionarse con el discurso del cuerpo si así lo desea. Establecer un diálogo polifónico sobre la producción artística donde palabras como inclusión o accesibilidad estén presentes siempre y cuando se conciban dentro del circuito de producción y circulación de la obra artística y no como objetivo final ni como herramienta del arte mismo. Durante estos meses de trabajo, el diálogo mantenido con Paloma, quien es la museógrafa del Laboratorio Arte Alameda, y posteriormente con Aidan Mosby y con Nancy Halifax, artistas que ustedes verán en el transcurso del coloquio, nos permitieron descubrir un nuevo objetivo que ahora consideramos de mucha importancia: develar la pregunta, tomando el título de un artículo escrito por Aidan, ¿dónde está el curador, entre paréntesis, con discapacidad? La interrogación por la curaduría es esencial para romper con el mito del que habla Tobin Sievers, de un arte que se basa en una estética no material y donde el cuerpo del artista pesa más que el cuerpo hecho del arte.
En un artículo escrito en memoria de Judith Scott, que los invito a leer, Sivers establece dos ideas esenciales para acercarnos a la discusión de arte y discapacidad. La primera, la de establecer la discapacidad como marco crítico que cuestiona las presuposiciones subyacentes en las definiciones de producción y apreciación estética. Y la segunda, establecer la discapacidad dentro del arte como un valor significativo en sí mismo, que necesariamente deberá desarrollarse en el futuro. Sivers dedica este artículo que escribe sobre la relación entre estética y discapacidad a través de la historia del arte a Judith Scott, que algunos de ustedes que nos acompañaron en el coloquio del 2013 sobre cómo la discapacidad pone entre comillas a la normalidad, habrán familiarizadose con ella porque presentamos un documental sobre Judith Scott. Es esta artista norteamericana con síndrome de Down, quien en la época de los años, me parece que ya nace como en los 30 o los 40, es institucionalizada por la familia porque esa era la obligación más o menos que las familias tenían en ese momento, y mueren los padres y se pierde de vista en qué institución ella quedó institucionalizada. Entonces, luego de unos años de mucha búsqueda, su hermana la encuentra. Judith para ese momento, les estoy hablando como en los 90, tiene ya 60 años. Su hermana trae a Judith a vivir cerca de su casa en California y encuentra un espacio donde se desarrolla lo que se llama el outsider art. Entonces Judith entra en ese espacio y empieza a desarrollar su parte artística, convirtiéndose en una, como Sivers la denomina, en una artista del arte excéntrico contemporáneo. Entonces, en un momento de visita de curadores de diversos museos de la ciudad de Nueva York, llega un curador del MoMA y descubre una pieza de arte de Judith Scott y la compra y se paga por ella $1 millón. Entonces, esta artista que había sido institucionalizada, violada, maltratada, que había sido diagnosticada con una profunda discapacidad intelectual, de repente pasa a convertirse en la artista principal de esta fundación de Outsider Art. Y lastimosamente luego de unos años ella muere, pero la pregunta que plantea, les invito a ver la película que se llama ¿Qué tienes bajo el sombrero?, porque lo característico de Judith era que tenía todo el tiempo un sombrero y bajo el sombrero traía cantidad de cosas que ustedes no pueden imaginarse, como calcetines o no sé, pedazos de papel, tijeras. Entonces tenía siempre su sombrero lleno, ¿no? Y todo eso lo sacaba e iba armando su pieza de arte. Entonces la película se llama ¿Qué tienes bajo el sombrero? Y el director de esta fundación cuestiona la existencia, por ejemplo, de fundaciones que trabajan con la famosa o la llamada arteterapia, porque dice no permiten en algún momento, tienen un cierto objetivo que en algún momento empieza, en lugar de apoyar al artista, a truncar su vida y su desarrollo como artista, porque empieza a vislumbrarse más su limitación física o intelectual en lugar de la creación artística que pueda tener. Entonces, basado en ese trabajo que Judith Scott elaboró, Sivers escribe este artículo y empieza a preguntarse sobre cómo es posible que artistas y curadores, entre comillas regulares, del circuito artístico regular mundial, no hayan vislumbrado la influencia de la discapacidad en la historia del arte mundial. Entonces, Sivers dice, si uno se pone a analizar cada una de las piezas, sea de escultura, de arte visual, de arte plástico, cada una de las piezas tiene detrás el aliento de la discapacidad. Y lo que pasa es que los artistas y los curadores no quieren verlas porque existe una normatividad capacitista que está detrás definiendo qué es lo estéticamente aprobado por el circuito del arte. Entonces, Sivers hace un planteamiento que se resume
en que la aceptación de la discapacidad, en lugar de complicar el análisis de la estética y del arte, enriquece y complica las nociones materialistas de la estética, es decir, cuestiona las nociones materialistas de la estética, mientras que el rechazo de la discapacidad más bien limita las definiciones de ideas y de objetos artísticos. Por eso lo valioso de tener en cuenta la discapacidad en el análisis de la historia del arte. Y sostiene, argumentar que la discapacidad tiene un papel rico pero oculto en la historia del arte no es decir que la discapacidad ha sido excluida. Es más bien el caso que la discapacidad es rara vez reconocida como tal, a pesar de que a menudo sirve como factor que establece ciertas piezas artísticas como ejemplos superiores de belleza estética. La discapacidad ha servido para diferenciar entre arte bueno y malo y no como uno lo esperaría. Es decir, el buen arte debería incorporar la discapacidad. Distinciones entre arte bueno y malo pueden parecer problemático, pero solo si uno asume que los juicios críticos nunca son aplicados en el mundo del arte, una suposición insostenible. Mi punto, sostiene Sievers, es que la producción artística que argumenta cierta superioridad es aquella que tiende a reclamar la discapacidad. Esta no es una fórmula absoluta, aunque algunos lo han argumentado, por ejemplo, Francis Bacon o Edgar Allan Poe cuando escribió que no hay una belleza exquisita sin alguna extrañeza en su proporción. O por ejemplo, André Breton, quien exclamó, la belleza será convulsiva o no será en absoluto. Resumiendo, para Sievers es la presencia de la discapacidad lo que permite que la belleza de una obra de arte pueda soportar la crítica del tiempo y no precisamente como una crítica, y no precisamente como la ausencia de una crítica en sí. Se pregunta, por ejemplo, ¿la Venus de Milo todavía sería considerada uno de los mejores ejemplos de belleza tanto estética como humana si todavía tuviera ambos brazos? Tal vez sea una exageración considerar a la Venus como discapacitada, pero René Magritte, por ejemplo, no lo consideró así y pintó su versión de Venus, Le Menottes de Crabbe, en tonos de carne pero salpicado de pigmento rojo sangre, dando la impresión de una amputación reciente y dolorosa. Relacionado a esto también hay una anécdota más reciente. En el 2005, una escultura de 12 pies de alto que representa a Alison Lapper, desnuda y embarazada, una artista británica con discapacidad que nació sin brazos y sin piernas, fue colocada en la Trafalgar Square en Londres. La escultura, que fue realizada por el artista también británico Mark Quinn, fue colocada junto a la columna en honor al almirante Nelson y fue observada por millones de personas y trajo consigo críticas de las más variadas. Hubo ciertos críticos que afirmaron que la escultura no encajaba con las estatuas tradicionales que ya adornaban la plaza. Necesitamos algo más profundo e histórico para Trafalgar Square, señaló un editor de una revista de arte. Una columnista de Times of London, Janice Turner, opinó que la plaza debería celebrar a quienes ha construido nuestra nación. Alison Lapper nunca ha hecho nada, simplemente ha existido y ha tratado de hacerlo mejor con su desafortunada cuerpo. La pregunta sobre el arte y su normalización queda aquí planteada y es una de las tantas que deseamos compartir con ustedes en este evento. Por ejemplo, ¿cuál es la brecha entre lo que el artista quiere mostrar y lo que puede mostrar? Aquel artista que se asume o no con discapacidad. Si un artista con discapacidad es siempre un artista o hay, como generalmente promueven ciertas organizaciones trabajando en el tema, empoderarlo para que lo sea. ¿Cuál es el momento en el que él o la artista lo descubren o los forzan a ser descubiertos? ¿Qué detiene al artista a concebirse y circular como tal? ¿Cuánto de eso es la discapacidad? ¿Cuánto es un límite social o incluso subjetivo? ¿En qué medida desea el artista que su trabajo revele la discapacidad? ¿Hasta qué punto quiere que su trabajo la oculte? ¿Hasta qué punto es su trabajo sobre su discapacidad? ¿Dónde trabaja su obra? ¿Dónde se encuentra?
¿En qué medida tener una audiencia es importante para el proceso de este artista? ¿Qué tan abiertos están los artistas acerca de compartir su proceso con otros artistas? ¿Cuál es el sentido del arte para ellos? ¿Cómo les sirve su discapacidad en su proceso como artista? ¿Qué necesita para alimentar su discapacidad a fin de convertirla en un aliado en su proceso creativo? ¿Y en qué punto ser artista se vuelve insoportable? ¿O en qué punto tener discapacidad se vuelve insoportable para ser artista? Todas estas preguntas queremos compartirlas durante el desarrollo de este coloquio y nadie mejor que artistas que ustedes podrán observar en las siguientes presentaciones se identifican como con discapacidad o muchos de ellos simplemente como artistas. Las van a ir planteando y en los mejores de los casos pues podremos encontrar ciertas ideas para ir tejiendo respuestas para las mismas. Quiero cerrar con esto, no sin antes contarles que el proceso de organización y de planeación de este coloquio en cuanto al sentido conceptual, al marco teórico que ha habido detrás, ha estado también acompañado de cómo visualizar la muestra colectiva que se está exhibiendo en el Centro Cultural Brasil-México y con 5 artistas sobre los que ustedes vieron el video. Queríamos, en conversaciones que tuvimos con Paloma, hablábamos sobre cómo hacer posible que este diálogo que surgió con artistas con discapacidad, que luego se fue desenvolviendo en emails, en artículos, en Skype, en llamadas de Skype que tuvimos con Aidan y con Nancy, y también luego podrán ustedes el día sábado compartir con Petra Coopers. Queríamos hacer extensible este contenido que lo íbamos a presentar durante el coloquio en una especie de lógico acuerdo con esta muestra que se iba a exhibir en el Centro Cultural Brasil. La muestra representa aquello que estamos considerando y que estamos cuestionando. Los artistas que fueron seleccionados para la muestra lo representan también. Contamos, y me da mucha alegría decirlo, con artistas jóvenes que tienen una posición mucho más política que aquellos que los anteceden y que estoy segura van a brindar consigo una nueva experiencia respecto a cómo debatir y cómo discutir esta posición de la discapacidad en el arte y cómo la discapacidad puede llegar a cuestionar al arte mismo. Quiero cerrar esto sin antes dejarles con la pregunta y la reflexión pendiente para que en cada una de las presentaciones que ustedes van a observar, sobre todo la puesta en escena de los artistas, se permitan cuestionar, sobre todo aquellos que están envueltos en temas vinculados al arte, se permitan cuestionar desde dónde han ido ustedes observando y creando y desde dónde han ido curando aquellos trabajos artísticos y desde dónde estos artistas y estos curadores con los que van a tener interacción lo van haciendo, para de esta manera establecer un diálogo entre aquello que se ha ido haciendo, aquello que se está haciendo y aquello que se podrá hacer. Muchas gracias y pues quedan las preguntas en sus manos. Damos la palabra. Bueno, muy buenos días. Celebro que Beatriz haya mencionado las discusiones con Alex de Jong sobre la figura del fotógrafo ciego y de la fotografía de ciegos. Creo que quedó muy claro el problema. Es una discusión que hemos tenido también aquí en México con Pedro Miranda, a quien podrán escuchar como parte de esta misma programación. Y este tema tiene para nosotros cierta importancia porque
hemos trabajado ya desde hace tiempo en la articulación de un modo de pensar, de mirar el ámbito abierto, las preguntas grandes que nos plantea la discapacidad, utilizando la referencia a la fotografía de ciegos como una especie de indicación que podría abrir un panorama para relacionarse con esta cuestión de un modo distinto que como suele hacerse en los campos religioso, político, científico e incluso estético, amén del enorme interés que tiene estos apuntes que hace Beatriz acerca de la presencia siempre ya de lo que llamamos discapacidad en la historia general del arte. La cuestión se deja plantear de manera bastante simple y es que quizá el modo crítico de pensar en la discapacidad en términos generales es encarnado por una figura como la del fotógrafo ciego, que en realidad no pide ser integrada al estamento fotográfico, al mundo de la imagen, no pide ser incluido, de hecho no exige derechos, no pide nada, es más, desafía permanentemente la producción fotográfica misma desde su regularidad, digamos, capacitista, y lo demuestra a las claras la reacción tan desconcertada a menudo entre los fotógrafos y otros creadores visuales que se sienten incluso ofendidos por el hecho mismo de un ciego que produce imágenes. Entonces, más allá del problema, digamos, de la nominación fotografía de ciegos, creo que la figura del fotógrafo ciego y esa profunda y radical capacidad que tiene de interpelación a los supuestos más comunes en la producción de imágenes, los cotidianos, pero quizá también los conceptuales, en la medida en que siempre hay una articulación entre visibilidad y verdad en nuestra civilización. Ese campo hace del caso de la fotografía de ciegos una referencia y un territorio muy útil, muy visitado por nosotros para sostener estas y otras discusiones. Quiero compartirles brevemente una microhistoria de la fotografía de ciegos en México, que está cumpliendo 25 años, sorprendentemente, y quisiera brindárselas justamente en el tono de una microhistoria. Estoy pensando en el término microfísica, la microfísica del poder, una microhistoria que podría ayudarnos a pensar muchos de estos problemas y que tiene para nosotros un cierto valor quizá paradigmático en algún sentido, tomando en cuenta esta relación que ya subrayé entre la figura del ciego fotógrafo y de un abordaje que llamé, para entendernos rápidamente, crítico en y con el campo de la discapacidad. El texto lo escribí en ocasión de un prólogo que me fue pedido, porque resulta que en 2016 ganó el Premio Nacional de Ensayos sobre Fotografía, un trabajo desarrollado por una joven investigadora llamada María Tercero Tobar, que es una etnografía de la fotografía de ciegos, y con estos 25 años previos de recorrido con la fotografía de ciegos, pues nos enfrentamos hoy a una serie de problemas nuevos, donde la temática deja de ser algo irritante que estaba en los márgenes como una especie de piedra en el zapato, y comienza a ser más visible públicamente y que empieza a ser tomado, digamos, en foros tan formales como este que les comento. El tema me toca particularmente porque me cuesta todavía creerlo, pero el azar quiso que me correspondiera hacer la primera mención
del tema de la fotografía de ciegos en México. Tras ver el filme australiano La Prueba, en que aparece un ciego que toma fotos, en el año 1994 propuse a las escuelas de diseño que para diversificar su repertorio didáctico incorporaran a ellas estudiantes ciegos. La incredulidad y el escepticismo de las respuestas que recibí solo intensificaron mi determinación por diseminar el tema. Fue así que impulsé la primera exposición fotográfica de un ciego en el país, titulada El espejo de los sueños, del esloveno Eugenio Bauchar, que fue recibida en 1999 por el Centro de la Imagen, en aquel entonces dirigido por Patricia Mendoza. Coincidentemente, sus colaboradores Alfonso Morales y Patricia Gola preparaban el número de la revista Luna Córnea sobre la ceguera, con referencias a varios fotógrafos ciegos del mundo, incluyendo al mexicano Gerardo Nigenda, quien lamentablemente falleció en 2010, y la exposición de Bauchar, que después fue montada en el Centro de la Imagen y que constaba de 84 piezas, era una exposición grande, fue después dividida en dos exposiciones parciales y fue itinerada ampliamente en el país. El Centro de la Imagen colindaba con la sección de libros en braille de la Biblioteca de México, José Vasconcelos. Curiosamente, lo mismo sucedía en Oaxaca, donde el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo se situaba a la par de la Biblioteca Jorge Luis Borges, en la misma casona. El artista Francisco Toledo había fundado ambas instituciones y Nigenda era bibliotecario del acervo en braille. No está del todo claro si para iniciarse en el arte de la lente, Gerardo se dirigió a Cecilia Salcedo, directora del entonces Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, o si con ese fin fue más bien ella quien lo buscó a él por haber oído estas referencias amplias internacionales a la fotografía de ciegos. De cualquier modo, armado con una cámara que le obsequió la fotógrafa Mary Ellen Mark, en la estela de los primeros encuentros y publicaciones sobre el tema, que ya estaban en la prensa, y tras una lluvia de menciones periodísticas, el Nobel fotógrafo montó la exposición Fronteras en el Centro de la Imagen en el año 2000. Esa fue la primera exposición a cargo de un ciego mexicano. El trabajo mostrado anticipó el carácter primordialmente documental del quehacer de Nigenda a lo largo de la siguiente década. En ese mismo año, Zona Cero, la galería virtual de fotografía establecida en el 95 por Pedro Meyer, recibió la obra de Bauchar, lo que le dio una gran proyección nacional e internacional. El esloveno viajó a nuestro país por primera vez para impartir conferencias en Ciudad de México, Puebla, gracias a Luisa Ruiz Moreno, y a Oaxaca. A su paso, convivió con el psicoanalista Alfredo Flores Vidales, Gerardo Nigenda y Pedro Miranda, todos ellos distinguidos ciegos, y Pedro Miranda, quien estará, como dije ya, aquí, también fue bibliotecario de la Biblioteca Borges, que había comenzado a modelar, él, digamos, trabajando como modelo para fotógrafos norteamericanos que llegaban 2 veces al año para tomar los cursos impartidos en Oaxaca por la fotógrafa Mark. Tras su formación artística con Miriam Ladrón de Guevara, Marcela Taboada y Patricia Cerezo, Pedro Miranda sostendría hasta la fecha su propia trayectoria. En 2001 fundé 17 Instituto, cuya concepción evocó la topología del fotógrafo ciego como tropo de la relación que el pensamiento crítico y el psicoanálisis mantienen con todo aquello a lo que es imposible acceder directamente sin mediación. Nigenda impartió en 2002 el primero de muchísimos talleres en el antiguo Colegio de San Ildefonso de la UNAM. La mayor parte de ellos estaban dirigidos a los no ciegos. Ese mismo año, Miranda inauguró su primera exposición, San Raimundo Jalpan, a través de los ojos de una reina, en la Biblioteca Pública del Estado de Oaxaca. En 2003, el fotoperiodista Enrique Villaseñor introdujo la referencia de Eladio Reyes, fotógrafo ciego cubano, quien viajaría al país como participante de la Quinta Bienal de Fotoperiodismo antes de fallecer en 2009. Si en aquellos años la fotografía de ciegos a manos de un esloveno resultaba aún excesivamente exótica, el quehacer y las palabras más próximas del cubano y de los mexicanos
facilitaron la asimilación de su aparente paradoja. En ese periodo, el tema transitó sobre todo en los circuitos culturales, psicoanalíticos y universitarios. La batalla por su legitimación pública fue cruenta. En 2005, Mercedes Iturbe, fallecida en 2007, entonces directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, recibió la exposición Diálogo en la Oscuridad del alemán Andreas Heinecke. De gira posterior por el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey y Papalote Museo del Niño, el montaje sugirió las posibilidades de los abordajes empresariales de la ceguera. A partir suyo, Gina Badenoch fundó la asociación Ojos que Sienten y echó a andar una serie de iniciativas de emprendimiento social y entretenimiento, inclusión y capacitación laboral, cenas y conciertos en la oscuridad, coaching y consultoría de empresas para, como dicen, erradicar la ceguera mental. Su labor le ha valido reconocimiento por parte de Ashoka, el Foro Mundial de Economía, el Centro Mexicano para la Filantropía y la Reina Isabel II del Reino Unido. Entre tanto, las aproximaciones artísticas e investigativas continuaron su curso. En 2008 fue estrenado el primer cortometraje sobre el tema, Susurros de Luz, de Alberto Reséndiz. Aparecieron las primeras tesis universitarias sobre el tema, a cargo de Carolina Britt y Joan Trujillo. En 2009, Gerardo Nigenda exhibió su primera retrospectiva en la Universidad del Claustro de Sor Juana y participó en el encuentro titulado La ceguera como posibilidad creativa, convocado en ese establecimiento por Joan Trujillo. Además, contribuyó a las jornadas de antropología visual celebradas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Como si se hubiera despedido con una explosión de actividad, Nigenda falleció ese mismo año. Su trabajo fue incorporado a Zona Cero bajo la curaduría de Domingo Valdivieso, con una memoria escrita por Joan Trujillo. Al último taller impartido por él, conmigo, en presencia de Joan, asistió Jorge Lanzagorta, un ciego que estudiaba comunicación en Puebla. Poco después, él y varios amigos impulsaron Cine para Imaginar, una propuesta de cine adaptado para ciegos que todavía sostiene con Dana Albiker, quien estará aquí con nosotros, y Jorge Rodríguez. También en 2010, Bouchard aceptó su primer doctorado honoris causa de parte de 17 Instituto de Estudios Críticos. En ocasión de tal celebración fue montada La Mirada Invisible, nuevamente en el Centro de la Imagen, ahora bajo la dirección de Alejandro Castellanos. La primera exposición colectiva internacional de fotógrafos ciegos, curada por Douglas McCullough, un californiano, itineró por Zamora, Michoacán, volvió a la Biblioteca Vasconcelos en México, es decir, aquí mismo, para seguir por Puebla, Monterrey, Oaxaca y Querétaro. Dicha muestra incorporó imágenes de Bouchard y Nigenda, como también de los norteamericanos Pete Eckert, quien lamentablemente no pudo estar aquí con nosotros, como tampoco Bruce Hall y Alice Wingwall, entre otros. Esta segunda gran exposición, arribada al país, motivó que Miguel Ángel Herrera Oseguera fundara en Querétaro la Asociación Buró Cultural para promover la enseñanza de fotografía entre los ciegos y los llamados débiles visuales. Dicha actividad continúa hoy en colaboración con el plantel local de la Escuela Activa de Fotografía. Decenas de cursos en el país han sido impartidos por discípulos suyos. Eventualmente, Herrera Oseguera también fundó Oxímoron, Festival Artístico y Cultural Internacional orientado a revisar diversas formas de la discapacidad, término que, como ya dije, hemos propuesto utilizar siempre entre comillas. La tónica de Buró Cultural es condensada por el epígrafe de su sitio web, que dice: la vida es una obra de arte, desde ahí emprendemos en el campo de la cultura y la discapacidad, usan las comillas, diseñamos y gestionamos proyectos de desarrollo. Oxímoron ha contado, entre muchas otras cosas, con la participación de Sonia Soberats, creadora ciega, venezolana, afincada en Nueva York. En esos años se intensificó la exhibición e investigación de las obras de Pedro Miranda, que en 2013 expuso La novia loca en el Centro Nacional de las Artes. Y Nigenda, de quien bajo el título Umbrales, Trujillo montó la retrospectiva definitiva en 2014, con presencia posterior en Oaxaca, Guanajuato, Ciudad de México, Querétaro y Texas. En buena medida gracias al arribo de exhibiciones internacionales de alto impacto,
como Diálogo en la oscuridad y La mirada invisible, este segundo periodo vio la normalización pública de las referencias a la fotografía de ciegos, a la vez que la radical diversificación interna de su campo, cuya vitalidad estaría asignada de ahí en más por una simultaneidad de iniciativas, posturas y actores incompatibles entre sí. Los diferendos entre las posiciones críticas, empresariales y estéticas giran en torno a preguntas como las siguientes. ¿Con la fotografía de ciegos se trata, como en la parábola de la ceguera del Nuevo Testamento, de levantar o sublimar la ceguera, o por el contrario, de subrayar su esencial inherencia a toda mirada? ¿Se debe promover la inclusión de los ciegos o se debe insistir en la imposibilidad última de cualquier homogeneización en general? ¿La fotografía de ciegos debe ser incentivada por motivos terapéuticos o debe reservarse solo a aquellos con inclinaciones artísticas personales? ¿Las nociones de fotografía de ciegos y arte desde la discapacidad deben reforzarse o por el contrario desarticularse en virtud de que instituyen un nuevo gueto y por consiguiente lo adecuado es referirse con toda su exigencia a la fotografía y al arte sin más? Allende las polémicas, es notable el papel jugado por el conjunto de estos mexicanos en el impulso internacional de la reflexión y el quehacer de la fotografía de ciegos. Podría leerles una lista de 2 docenas de países a donde se documentan citas, referencias, eventos, conferencias, exposiciones promovidas por todo este conjunto de actores. Ya para terminar, el análisis de estos hechos arroja de entrada un par de grandes asignaturas pendientes. La primera, el que las principales organizaciones impulsoras de iniciativas en este terreno aún estén dirigidas por no ciegos en lugar de ciegos. Segunda, el que la participación de las mujeres ciegas permanezca tan dramáticamente por debajo de aquella de los hombres. Ambas circunstancias, desde luego, son inconsistentes con el desmontaje del oculocentrismo o incluso del falo-logo-oculocentrismo que conlleva la fotografía de ciegos. Es decir, considero inconsistente que el liderazgo en este terreno esté a cargo de no ciegos, evidentemente, y considero también un enorme enigma que la fotografía de ciegos, con todo su poder de interpelación, haya hecho hasta la fecha tan poco espacio a las mujeres. Por contraste, aunque la comparación pueda resultar ingrata, Seeing with Photography se presenta como una organización de ciegos con sustantiva participación femenina. Lo mismo sucede con el Blind Photographers Guild, impulsado por Pete Eckert, cuyo cometido es incorporar la fotografía de ciegos al cauce principal de la cultura visual. Y quizá por eso el interés de Pete Eckert en haber publicado un portafolio de desnudos en la revista Playboy o más recientemente de haber hecho un comercial donde aparece fotografiando un automóvil para la marca Volkswagen. Las personas ciegas deben avanzar en la apropiación del capital simbólico que les reporta su quehacer visual. Como se lee al final del manifiesto comunista, nada tienen que perder salvo sus cadenas. Termino aquí, el texto es ligeramente más largo, pero quería darles una impresión, digamos, de ese recorrido, de su complejidad, de la riqueza y sobre todo de cómo con el paso del tiempo se han ido desgajando estas posiciones que llamé crítica empresarial y estética, quizá podríamos decir esteticista, para ilustrar la enorme complejidad en la distribución, digamos, de las posibilidades en este campo que atañe a este encuentro que comienza. Muchas gracias.